Buenos días tengan todos ustedes nuevamente. Este es el segundo video que estoy preparando para la segunda, más bien la tercera semana de sesiones, que es el segundo tema importante que vamos a desarrollar. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el tratamiento estadístico. Y este tema que vamos a trabajar esta semana le he denominado frecuencias 1, ya que a la próxima semana, la cuarta semana, estaremos trabajando ya lo que es análisis de frecuencia, pero ya en una base de datos real que va a surgir del cuestionario que ustedes resolvieron previamente o en esta semana están resolviendo. Bien, iniciemos. El tema de hoy, como les dije, se llama análisis de frecuencias 1. ¿Sí? El análisis de frecuencias lo que hace es contar cuántas personas, cuántos sujetos, cuántos casos se presentan en un evento. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo muy cotidiano que ahorita es muy vigente sobre el panorama estatal de COVID. Y este es un dato pasado ya, pero vean ustedes cómo se frecuencian. Cuántos casos hay tal día, cuántos el segundo, cuántos el tercero, etcétera. Y ahí van viendo el número de casos. Y se cuentan casos confirmados, casos descartados, casos sospechosos, etcétera. Ese conteo es el que vamos a hacer. Por eso el análisis de frecuencias consiste en eso precisamente, contar cuántos casos presentan cierto valor en una variable. ¿Sí? Bien, vamos a iniciar. Para ello vamos a revisar algunos conceptos básicos nuevamente. Ya les encargué esta semana pasada conceptos especiales que vamos a trabajar durante el curso. Pero en cada sesión hay conceptos específicos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de conceptos que tienen tres columnas. Una que es el término o el concepto, otro la definición muy concreta, muy sencilla para poderla comprender, y luego está el procedimiento estadístico para calcularlo. No se preocupen por tantos valores que se ven en los procedimientos, símbolos, números, operaciones, etc. Todo eso es muy digerible. Se ve muy aparatoso, pero ya cuando lo vean en la práctica van a ver que no es tan complejo. Bueno, los términos que vamos a revisar son las frecuencias, los datos agrupados, cómo se ubican en intervalos, la amplitud y el punto medio de clase. Esos son los puntos que vamos a revisar. Para el primer término, que es frecuencia, ese es el conteo natural de los casos. Por eso se llama número de casos. La frecuencia del caso 1, de la variable o del valor 1, la frecuencia del valor 2, eso se va por variables y se van sumando los casos y ahí van a ver ustedes que depende del número de situaciones, se hace una sumatoria que es la frecuencia total. Ese símbolo que ustedes ven aquí, corresponde a sumatoria. Esto significa que voy a sumar el 1, el 2, el 3, el 4, el n y el total es esto. Esto es lo que comúnmente llamamos total de frecuencias. Bien, pero hay otros términos. Por cierto, la frecuencia se representa con la letra F minúscula. Frecuencia absoluta, las iniciales FA, frecuencia absoluta. Esto consiste en acumular las frecuencias, número de casos acumulado, es decir, con la frecuencia 1 y la frecuencia 2, ¿cuántos son? ¿Sí? Por ejemplo, aquí el primer acumulado es natural. La frecuencia acumulada 1, pues es lo que se sumó en la primera frecuencia. La frecuencia acumulada 2, pues es la 1 más la 2. La frecuencia acumulada 3 es la 2 con la 3, la 1 con la 2 con la 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, en este caso, así los vamos a ir sumando. Ahorita que veamos un ejemplo práctico, lo van a ver más sencillo. Y luego viene la frecuencia relativa, FR. Esto significa una proporción. Generalmente se pone con un decimal. En otras ocasiones, depende de la necesidad, se puede poner con un porcentaje. Ustedes lo pueden definir como ustedes quieran. Es lo mismo un decimal que un porcentaje. Si yo hablo del 0.5 es lo mismo que el 50%. Por eso es la proporción. Y esto se saca o se obtiene precisamente la frecuencia relativa del primer evento, la primera clase, es la frecuencia 1 entre el total de las frecuencias. Vean, la frecuencia 1 entre lo que nos da la suma de todo. Y ahí nos va a dar un decimal. Y así, la frecuencia 2 es la 2 entre el total, la 3 es la 3 entre el total. Y así, si sumamos todas las frecuencias relativas, nos tiene que dar el total, que es 1, o el 100%, si lo quieren ver como porcentaje. Esa es la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta, relativa absoluta, es lo mismo que la frecuencia absoluta. Nada más que aquí vamos a ir sumando las relativas, la 1 con la 2, la 2 con la 1, perdón, la 2 es la 1 con la 2, la 3 sería la 1, la 2, la 3, etc. Sí, esa es la frecuencia
relativa absoluta. Y se define con las letras FRA. Bien, el segundo punto es datos agrupados. A veces las frecuencias se trabajan directamente, cuando son pocos casos, pocos valores en una variable, por lo tanto se pueden contar directamente. Por ejemplo, si yo les dijera cuántos hombres y mujeres hay en el grupo que ustedes están cursando en la licenciatura, pues van a decir, pues hay tantos hombres, tantas mujeres. Ahí no necesitamos agruparlos porque hombres y mujeres pues son dos categorías. Pero si yo les pidiera, por ejemplo, la edad de 100 personas, pues imagínense si son 20 casos o 20 tipos de edad o 20 niveles de edad, tendrían que hacer 20 categorías, se extiende mucho, por eso hay que agrupar. Por eso se llama aquí conteo de datos por categoría o por intervalo. ¿Pero qué es un intervalo? Aquí lo representamos con la letra K, intervalos de clase, la letra K. Los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores, como lo que les decía, la edad. Por ejemplo, si yo les pregunto el índice de masa corporal de 100 personas, si les pongo, por ejemplo, el nivel de glucosa de otras 100 personas, de 100 pacientes de un hospital, bueno, se acumulan muchos. Las categorías se pueden hacer muy extensas. Entonces, en este caso tenemos que agruparlos, esos valores, por intervalos. A estos intervalos se hacen espacios, por ejemplo, en edad, entre 15 y 18 años. La siguiente intervalo sería entre 18 y 20 años, de 20 a 25 y de 25 a 30, etc. Así se ponen los intervalos. Estos intervalos tienen que estar de la misma amplitud, aquí lo vemos, el mismo tamaño cada intervalo para que pueda ser efectivo su análisis. Bien, para esto vamos a trabajar un procedimiento que ustedes ya deben haber visto en el foro. Ya deben haber leído 2 o 3 paginitas que les puse ahí en los recursos. Y esas páginas nos dicen cómo trabajar los intervalos de clase y qué tamaño tienen que ser los intervalos. Para eso utilizamos un procedimiento, vamos a utilizarlo, hay varios, hay más, pero en este caso vamos a utilizar uno que se llama regla de Sturges o criterio de Sturges, como quieran verlo. Y este criterio de Sturges me dice el número de intervalos, la K es el número de intervalos que tiene que tener un grupo de datos, es igual a 1 más, y aquí esto se ve raro, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver muy práctico, logaritmo 10 del número de casos por 3.322. Esta reglita, si ustedes la aplican, nos va a dar el número de intervalos de una base de datos. Por ejemplo, si yo tengo 200 casos, ¿sí? Pero esos 200 casos, el valor más bajo es, se me ocurre si estamos hablando de glucosa, el valor más bajo es 70 y el valor más alto es 180 en glucosa. Pero hay variaciones, hay 80, hay 84, hay 97, van varios. Entonces hacemos intervalos. ¿Pero cuántos? 5, 6, 10, ¿cuántos intervalos tenemos que hacer? Bueno, esta reglita nos dice cuántos son los intervalos ideales para poder trabajar esa base de datos. Esto nos va a ayudar. La n significa número de casos. Por eso aquí el logaritmo 10 de n. Logaritmo, si son 70 casos, logaritmo de 70. Si son 200, logaritmo de 200. Ahorita lo sacamos con una calculadora. Bien, pero ¿de qué tamaño son los intervalos? Pues una vez que ya tenemos el número de intervalos, el tamaño se saca con esta formulita, que es la W significa la amplitud del intervalo, que se saca con el rango de datos, que lo vamos a ver enseguida, entre el número de intervalos que me dio la regla de Sturges. El rango entre el número de intervalos me va a dar la amplitud. Pero ¿cómo se saca el rango? El rango es el recorrido del menor hasta el mayor de los datos. Si por ejemplo, si era la glucosa y el más bajo era 75 y el más alto 157, bueno, el rango está entre 75 y 157. De ahí hasta allá me va a dar el rango de datos. Hago una diferencia. 157 menos 75 y me va a dar una cantidad. Esa cantidad corresponde al rango. Una vez que ya tengo el rango, entonces sí, lo divido entre el número que me dio acá. Si fueron 8, por ejemplo, si son aquí el rango son 90 entre 8 y me va a dar de qué tamaño tienen que ser los intervalos. ¿Sí? Bueno, ya tenemos aquí intervalos, amplitud, rango. Punto medio. El punto medio es el valor que ocupa justo la mitad de un intervalo de clase. Si en el intervalo tiene 7 datos, pues el medio va a ser el dato número 4. ¿Sí? Ahí sería la mitad. O el 3.5, por ejemplo, ¿no? Depende de cómo estén los datos. Pero el punto medio, ese es el punto medio de la clase la M, que es el dato 1 más el dato 2, o sea, del dato inferior 1 con el dato superior 2, se suman y se divide entre 2. Ahorita lo vamos a ver ya en un caso particular.
Primero empezamos con estas definiciones y estos procedimientos que se siguen para estos tratamientos. Lo vamos a usar en esta sesión de hoy. Continuemos. Vean un ejemplo. En un hospital se registra la cantidad de horas de sueño durante la noche en pacientes que están en el espacio de terapia intensiva, a quienes se les suministró un medicamento específico. Pero se supone que ese medicamento iba a tener variaciones en el sueño. Para eso les midieron cuántas horas durmieron esos pacientes esa noche o durante esas 24 horas. Y así se tomaron los siguientes datos. ¿Sí? Esos son para contrarrestar los síntomas del sueño. Aquí está el número de pacientes. Vamos a pensar que en ese hospital tienen 20 camas en terapia intensiva. Aquí están. Del 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15 y del 6 al 20. Son 20 camas. El paciente que está en la cama 1 durmió 5 horas en esas 24 horas. El paciente 2.6, el paciente 3.8 y así, miren, van viendo. En número rojo están las horas de sueño que tuvo cada quien. Aquí estoy viendo un 5, no hay más bajo que el 5, y aquí estoy viendo un 10, que es el más alto. Una vez que ya tenemos nosotros los datos, ahora sí vamos a hacer su análisis de frecuencia. ¿Cuántos pacientes durmieron 5 horas? ¿Cuántos durmieron 6? ¿Cuántos durmieron 7, 8, 9 y 10? Etcétera. Porque el más alto es 10. Para eso se solicita que se haga una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es como esta. Si ustedes se fijan, yo me voy a ir aquí a la tabla principal. Voy a buscar cuál es el dato menor. Hasta ahorita es el 5, miren. Parece ser que es el 5. Creo que es el 5. Entonces aquí voy a empezar con el valor número 5. Déjenme nada más quitarle la presentación para poner este dato aquí. 5. El segundo es 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas y 10 horas. Parece ser que el 10 es el más alto. Vamos a ver si el 10 es... Voy a centrarlo. Voy a centrarlo para que se vea más atractivo el dato. Ahí tengo 5, 6, 7, 8, 9 y 10 horas de sueño. Vamos a ver si es cierto. En la plantilla anterior teníamos los datos. El menor es el 5 y el mayor es el 10. Sí, no hay 11, no hay 12, no hay 13. En los números rojos nada más el menor es 5 y llega hasta el 10. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes durmieron entre 5 y 10 horas. Muy bien. La letra F. Si recuerdan ustedes qué significa la letra F, la letra F significa número de casos, la frecuencia de los que durmieron 5 horas, de los que durmieron 6, de los que durmieron 7. Muy sencillo. Aquí voy a contar cuántos durmieron 5 horas. Y aquí tengo, miren, 1. Sí. Sigo buscando. Creo que nada más es 1. Yo nada más voy a llenar aquí las frecuencias y el dato es un caso. Voy a centrar todo esto para que no se vean tan desparramados los datos. Un caso. ¿Cuántos fueron 6? Pues me voy a la siguiente frecuencia y cuento los que déjenme hacerlo. Aquí está 6. Contamos 1, 2 casos nada más. Aquí voy a poner el segundo. ¿Sí? Ahora los 7. Si me voy a los 7 es 1, 2, 3. No hay más. Creo que son 3 casos. Si hay un error por ahí, pues ya ustedes me disculparán, pero mi vista no es muy buena ya. Vamos a ver si no me equivoco. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de 8. Ahorita vamos a ver si es cierto que nos da el total de los 20. Ah, perdón, eran 8. 6 casos de 8, si tiene razón. 6 casos de 8. 9. Vamos a ver los 9. Aquí no hay ninguno. Aquí hay 1. Aquí hay 2 más. Serían 3, 4, 5, 6. También hay 6 9. El resto tienen que ser 10. Vamos a ver cuántos son los que durmieron 10 horas. Aquí ninguno. 1, 2, 3 casos durmieron 10 horas. El total me tiene que dar las 20 camas. Serían 1, 2, 3, 6, 6 y 6, 12. Y 6, 18, 21, me sobró 1. Son 3, 6 por 3, 18. Déjenme ver si conté bien los 8. Creo que fue donde me equivoqué. Los 8 serían 1, 2, 3, 4, 5, 8. Sí, había contado 6 y son 5 8. Son 5 8. En total son 20 casos. Ahí tenemos el primer dato. Horas de sueño
una persona durmió 5 horas, 2 durmieron 6, 3 personas durmieron 7 horas, 5 personas durmieron 8 horas, 6 durmieron 9 horas y 3 durmieron 10 horas. Si pudiéramos tomar una decisión de las horas de sueño y ese medicamento, lo que pudiéramos decir es que el medicamento produce más horas de sueño. ¿Por qué? Porque fueron menos los que tuvieron menos horas de sueño. Se concentró más acá entre 8, 9 y 10. Miren, acá está la mayoría. Bueno, frecuencia absoluta. Si nos vamos a la frecuencia absoluta, en la tablita, la frecuencia absoluta se pone el primer caso total, la frecuencia 1. Y en la absoluta 2 sería el 1 más el 2. Y la 3 sería el 1, 2 y 3. Y así se va a ir sucesivamente. Vamos a ver. Aquí frecuencia absoluta, el primer caso es el mismo. En la segunda frecuencia absoluta se suma 2 más 1, que viene siendo 2 más 1. Estos dos se suman. 2 más 1, 3. En la frecuencia absoluta 3 sería 3 más 2 más 1, serían 6. En la siguiente serían 5 más 3 más 2 más 1, serían 11. En la siguiente serían 6 más 5 más 3 más 2 más 1, serían 17. Y finalmente con este 3 serían los 20 casos. ¿Sí? Si se fijaron, se van acumulando. Aquí lo que va pasando es que se van acumulando. Si a mí me dijeran, ¿cuántas personas durmieron hasta 7 horas? O 8 horas, que es lo normal. Pues lo normal serían 11, 6, hasta aquí serían 11 personas. No tendría que contarlos aquí, ya sería absoluto. Serían 11 personas durmieron máximo 8 horas. Entre 5 y 8 horas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Aquí se ve la parte acumulada. Muy bien, ahora vamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es muy sencillo. Si nos vamos a la fórmula, al procedimiento, la frecuencia relativa se obtiene en la frecuencia relativa 1 dividiendo la frecuencia 1 entre el total. La 2 es la frecuencia 2 entre el total y así sucesivamente. Muy fácil. Y aquí voy a dividir. ¿Cuánto es el total? 20. La frecuencia 1 entre 20. Tendría que dividir 1 entre 20. Para eso voy a usar una calculadora. Voy a sacar aquí de mis herramientas una calculadora. Ahí tengo la calculadora y voy a dividir 1 entre 20. Voy a hacer la división. 1, aquí está, entre 20. Igual, 0.05. Aquí sería 0.05. Ahora es 2 entre 20. Seguimos con la calculadora. Borro ese dato y le voy a poner 2 entre 20. 0.1. Y luego ya sigue aquí. El siguiente dato es 3. Estas son las frecuencias. ¿Sí? 3 casos entre 20. Vamos a ver cuánto nos da 3 entre 20. Borro este dato y le voy a poner 3 entre 20. 0.15. ¿Sí? 0.15. Y luego ya sigue 5 entre 20, porque son 8 5. 5 8, perdón. 5 entre 20. Borramos ese caso y ponemos 5 entre 20. 0.25. 0.25. Y luego 6, la frecuencia entre 20. Vamos a ver. 6 entre 20. 0.3. Este procedimiento lo van a hacer en un ejercicio que es el que les encargo de tarea. Por eso tienen que poner atención de cómo estamos sacando estos datos, porque ustedes en el próximo ejercicio que les voy a mandar en tarea van a tener que realizarlo. Finalmente, 3 entre 20, ya tenemos un caso, mire, es 0.15, para no hacer la misma operación, 0.15. Si ustedes suman estos datos, 0.05, 0.1, 0.15, 0.25, 0.13 y 0.15, todo esto me tiene que dar justamente el 100%. ¿Sí? Si sumáramos todo esto me tiene que dar el 100%. Vamos a ver si no tuvimos algún error. 0.05 primero, más 0.1, más 0.15, más 0.25, más 0.13, más 0.15. Si se fijaron, en total me dio 1. Esta es la unidad. Eso es lo que me dice que las frecuencias relativas en su totalidad, la sumatoria de todas las frecuencias relativas tiene que ser el 100%. Así me lo dice esta formulita que vimos aquí. Miren, si sumamos la frecuencia relativa 1, la 2, la 3, etcétera, me tiene que dar un total de 1. Así no importa cuántos datos sean, cuántos casos tendríamos. Vámonos ahora a la frecuencia relativa absoluta. Es lo mismo que la frecuencia absoluta natural. Entonces aquí la relativa absoluta es exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es ir sumando frecuencia por frecuencia.
.05 más 1, perdón, aquí es .05. En la siguiente, más 1, más .1 sería .15. Más .15 sería .30. ¿Sí me explico? .15 más 1 sería .25 más .05 es .30. Es decir, yo estoy sumando este con este o bien sumar estos tres. Ahora, hasta aquí llevamos .30. Le sumo .25, serían .55. Hasta aquí llevo .55. Le sumo .3, sería .85. Finalmente, a .85 le sumo .15, sería el .1. Sí, el 100%. Perdón, el 1. Ahí no es .1, es 1. Eso es la totalidad, el 100%. Si lo convierten a porcentaje, recorran el punto 2 cifras, sería 5%, 15%, 30%, 55, 85. Si les preguntan lo mismo, ¿qué porcentaje de pacientes durmieron al menos 8 horas? Ustedes dirían, el 55% de los pacientes durmieron al menos 8 horas. El 30% de los pacientes durmió hasta 7 horas. 5 horas durmió nada más el 5% de los pacientes durmieron 5 horas. ¿Sí? Y así pueden ver con este acumulado. ¿De acuerdo? ¿Cuántos durmieron 9 horas? Que es el tope. El 85% durmió 9 horas. Nada más un 15% se pasó de 9 horas. Estos datos se pueden estar leyendo de esa manera. Y si hablamos de porcentaje, si en vez de 20 fueran 300 pacientes, pues ya tenemos una predicción. Ya podemos decir que el 15% de los pacientes van a dormir 10 horas. Si este fuera un ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, una vez que ya tenemos nosotros la tabla de frecuencias, pues lo que sigue es hacer una gráfica de barras. Yo lo vamos a hacer en una hoja Excel para no tener dificultades. Me voy a llevar esta tablita, la voy a copiar. Para poder hacer la gráfica la vamos a hacer directamente en una hoja Excel. Copio y aquí en una hoja Excel la voy a vaciar. ¿Sí? Ahí está, es la misma tablita, miren. ¿Sí? La voy a sacar yo, puede ser por frecuencias. Si yo quiero saber por frecuencias, lo único que hago es tomar estos datos, miren. Y aquí donde dice insertar, ¿sí? Le vamos a poner una gráfica de barras. Aquí, déjenme quitarle los datos porque nos está tomando los datos de arriba. ¿Sí? Vamos a tomar estos datos nada más. Y ponemos una gráfica de barras. Si quedó pegado eso. Déjenme ver. 5. Ahora sí. Vamos a ver si no me vuelve a poner la gráfica de barras. Vamos a seleccionar otro tipo de gráfica de barras. Porque me está tomando los datos inversos. Déjenme hacer un tratamiento especial. Aquí está. Este está más apropiado. Ahí voy a buscar el que quede más apropiado porque las herramientas diferentes nos dan distintos tipos de barras. Si se fijan, aquí ya me dio una gráfica. Esta gráfica me dice horas de sueño y frecuencias. ¿Cuántos durmieron 5 horas, 6, 7, 8, 9 y 10 horas? Aquí van a ver que se acumulan la mayoría entre 8 y 9 años. Aquí está el pico de la curva, como lo vemos ahorita en los anuncios que nos dan del COVID. Aquí llegó el pico y empiezan a bajar a 10. Probablemente si fueran más, habría un 11 por acá o a lo mejor un 12. Pero vean cómo se centran todos en el 8 y el 9. Y aquí yo ya le pongo el título, lo puedo cambiar y le vamos a poner como título horas de sueño por paciente. ¿Sí? Y ya, esa grafiquita yo la copio, le pueden dar formato que ustedes quieran y me la voy a llevar a mi tarea, que es la que les voy a encargar, y aquí voy a pegar esa grafiquita. ¿Sí? Ahí está la gráfica ya. Ya si le quieren dar formato, colores o hacerla de otra manera, eso ya depende de cada quien. Ahora sí, fíjense muy bien que de este problema, de esta situación, de estos datos que nos dieron el hospital, hicimos una tabla de frecuencias y aquí los acomodamos para poder nosotros predecir cómo se comportan los datos en una población más grande. Y finalmente ya lo presentamos en una gráfica de barras. Hasta aquí está la primera parte de esta sesión, cuando son frecuencias con datos no agrupados. Aquí son datos no agrupados porque son naturales. Miren, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son datos no agrupados. Así como estaban en la base de datos, miren, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, así los ubicamos. No dijimos, vamos a poner los que durmieron entre 5 y 8 horas y los que durmieron entre 9 y 10 horas. No, eso sería agruparlos. En este caso no los agrupamos, se pusieron de manera natural. A este tipo de gráfica se le llama
frecuencias de datos no agrupados, es decir, naturales, por horas de sueño, por días de la semana, por sexo. Hay variables que nos permiten ponerlas directamente sin agruparlas. Este es el primer ejercicio y hasta aquí, jóvenes y jovencitas, tenemos primera parte del video. Vamos a tener en esta semana 2 partes del video. Este que es con datos no agrupados y el siguiente video va a ser con datos agrupados porque ahí vamos a hacer otros tratamientos. ¿Sí? Cerramos la primera parte y no dejen de ver la segunda parte.